Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Qué pasaría si un agujero negro tuviera sentimientos y sueños? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. En un rincón lejano del universo, flotaba un joven agujero negro llamado Noctus. A diferencia de los demás, él no deseaba tragar galaxias, sino brillar. Noctus observaba a las estrellas bailar cada noche, lanzando luz, color y melodías cósmicas. Él, en cambio, solo podía absorber lo que tocaba. ¿Por qué todos huyen de mí?, se preguntaba con tristeza. Su gravedad era tan intensa que ni la luz escapaba de sus abrazos silenciosos. Un día, apareció una criatura aún más rara, Lyra, una luciérnaga espacial que viajaba entre constelaciones dejando rastros de luz viva. Lyra no temía a Noctus. Lo miró con curiosidad y dijo: «Tal vez tú no estás hecho para brillar, pero quizás puedas hacer brillar a otros». Esa frase lo dejó pensativo. ¿Cómo un agujero oscuro podría hacer brillar algo? Él solo conocía el silencio, la atracción y la soledad. Lyra regresó cada noche. Jugaban cerca de su horizonte, inventaban historias con estrellas lejanas y pintaban constelaciones con imaginación. Noctus comenzó a sonreír, aunque nadie pudiera verlo. Por primera vez, alguien lo veía por dentro, no por lo que podía devorar. Pero el universo tenía planes impredecibles. Una tormenta de cometas se dirigía a un sistema lleno de mundos jóvenes y vulnerables. Lyra quiso detenerla, pero su luz era débil frente al caos. Noctus sintió algo nuevo, el deseo de proteger, no de atraer. Si yo absorbiera la tormenta, podría salvarlos, pero también perdería a Lyra, pensó. El dilema lo desgarraba como una supernova interna. En un suspiro eterno, Noctus decidió actuar. Se colocó entre la tormenta y los planetas, abriendo su gravedad al máximo. Rocas, fuego, escombros, todo fue tragado por él. El cielo se volvió tranquilo. Lyra lloraba luz dorada desde la distancia. El universo entero quedó en silencio. Noctus había desaparecido. Solo un brillo suave flotaba donde antes había oscuridad. Las estrellas comenzaron a contar su historia, el agujero negro que se volvió escudo, el guardián que renunció a su vacío. Pero la historia no terminó ahí. Una estrella nueva nació justo en el centro de aquel sacrificio. Pequeña, pero intensa. Su luz era peculiar. No era ardiente ni cegadora. Era cálida, suave, como un susurro que acariciaba las almas lejanas. Lyra voló hacia ella, y al acercarse, escuchó una voz familiar: «Hola, Lyra, ¿brillo lo suficiente para ti ahora?». La estrella era Noctus, renacido. No como algo que traga, sino como algo que entrega. Su corazón había vencido a su naturaleza. Desde entonces, miles de luciérnagas espaciales viajan guiadas por la luz de Noctus, inspiradas por su historia. Nadie teme a su atracción. Ahora, es símbolo de cambio, de redención, de amor verdadero en su forma más pura y cósmica. Lyra y Noctus, juntos, visitan mundos donde la oscuridad gobierna para encender fuegos nuevos en los corazones dormidos. Y cada vez que alguien mira al cielo y ve una estrella que late como un corazón, sabe que está viendo a Noctus. El universo, antes testigo de su soledad, ahora celebra su transformación con auroras, melodías estelares y danzas de luz. Los niños de esos mundos crecen escuchando el cuento del agujero negro que soñó con ser estrella, y lo logró. Y en cada sueño donde hay miedo,
tristeza o duda, una luz suave atraviesa el vacío y susurra, tú también puedes cambiar. Porque incluso en lo más oscuro, hay un deseo escondido de dar algo al mundo, aunque nadie lo haya visto todavía. A veces, el verdadero brillo no está en la apariencia, sino en el valor de hacer lo correcto, aunque nadie lo note. Y a veces, las estrellas más hermosas nacen del dolor más profundo, transformado con amor, amistad y coraje. Moraleja, incluso aquello que parece oscuro e incomprendido puede convertirse en luz si encuentra su propósito y el valor de cambiar por amor. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 2. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que todos los adultos han desaparecido del mundo? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. En el pueblo de Cándora, todo seguía un orden perfecto. Los adultos hacían reglas, los niños obedecían. Nadie cuestionaba nada. Hasta que ocurrió algo increíble. Un martes cualquiera, al sonar la campana de la escuela, los niños salieron y notaron algo raro. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas. No había un solo adulto. Al principio pensaron que era un juego. Lía, una niña con cabello de nube y gafas de lunares, gritó, «Tenemos el mundo solo para nosotros». Junto a ella estaban Timoteo, un caracol gigante que hablaba en rimas, y Berta, una niña con alas invisibles que solo volaban con alegría. Saltaron en camas elásticas de las tiendas, pintaron las paredes con colores vivos y comieron dulces hasta que el sol se escondió sin que nadie los detuviera. Días después, todo era un caos. Los semáforos no funcionaban, las plantas morían por falta de agua y las casas empezaban a romperse sin mantenimiento. ¿Dónde están?, preguntó Lía, ya sin emoción. Nadie respondía. Las risas se apagaban y el silencio se hacía más largo cada noche. Timoteo dijo en tono grave, «La libertad sin cuidado, es un tren descarrilado». Berta intentó volar, pero sin alegría, sus alas no funcionaban. Al séptimo día, encontraron una nota en la plaza escrita con tiza que decía, «Cuando los niños comprendan el equilibrio, los adultos volverán». «¿Qué significa eso?», murmuró Lía. Nadie tenía una respuesta, pero sabían que algo debían hacer. Y lo harían juntos. Empezaron limpiando las calles, regando los árboles y organizando turnos para cuidar a los más pequeños. Cada tarea era nueva y pesada. Berta cocinaba pan usando recetas de libros viejos. Timoteo cantaba para animar a los tristes. Lía aprendió a leer mapas y distribuir alimentos. Poco a poco, el pueblo volvió a respirar. Las flores se abrían al amanecer y las fuentes volvieron a cantar. Pero los adultos no regresaban. Una noche, bajo la luna, Lía dijo, «Tal vez no se trata de traerlos de vuelta, sino de entender lo que ellos sentían». Al día siguiente, fueron al parque abandonado y construyeron un mural que mostraba todo lo que habían aprendido sin nadie que los guiara. Cuando terminaron, una niebla cubrió el mural. Los niños retrocedieron, asustados. Al disiparse, alguien estaba de pie frente a ellos. Era una mujer de cabello hecho de raíces y ojos que brillaban como luciérnagas. Su voz era viento, «Ustedes han despertado lo que dormía». «¿Eres una adulta?», preguntó Lía. La mujer sonrió, «Soy lo que queda de su guía. No soy madre, ni maestra. Soy el eco de la conciencia». «¿Dónde están nuestros padres?», preguntó Berta, con voz temblorosa. «En sus corazones, esperando que aprendan a ser como ellos, sin dejar de ser niños». La figura los miró uno a uno. No se trata de tener reglas o de romperlas, sino de entender por qué existen. «¿Y si nos equivocamos otra vez?», preguntó Timoteo. Entonces, se levantan,
como los grandes, y también como los sabios. Con una luz suave, la mujer tocó el mural. Cada color brilló y de sus trazos salieron siluetas, las familias, los vecinos, los adultos, regresando. Algunos lloraban, otros abrazaban fuerte. Nadie preguntó dónde habían estado. Lo importante era lo que había cambiado dentro de todos. El pueblo volvió a tener reglas, sí, pero también juegos en las plazas, decisiones compartidas, y charlas largas a la luz de la luna. Timoteo fue nombrado consejero de las emociones, Berta enseñaba a volar en alegría y Lía era la guardiana del mural, que jamás dejó de brillar. Cada año, celebraban el Día del Silencio, una jornada sin palabras, para escuchar lo que realmente importa. Los adultos aprendieron a mirar como niños. Y los niños, a sentir como adultos. Pero todos, sobre todo, aprendieron a escuchar. El pueblo de Cándora nunca volvió a ser el mismo. Porque cuando algo se rompe y se repara con amor, brilla más fuerte. Y así, entre risas, errores y aprendizajes, los días se hicieron nuevos. Como si todo hubiera empezado otra vez, pero mejor. Moraleja: la libertad se vuelve valiosa cuando se acompaña de responsabilidad, empatía y un corazón dispuesto a aprender de los demás. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 3. ¿Puede una nave espacial tener miedo de volver a casa? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. Muy lejos, donde los satélites se cansan de girar, flotaba una nave llamada Elipsia, construida no con metal, sino con cristales cantores. Elipsia no era tripulada por humanos, sino por Tilo, un niño hecho de luz, y su amiga Ninka, un caracol que pensaba más rápido que cualquier computadora. Juntos recolectaban sonidos cósmicos, los susurros de los anillos de Saturno, los ecos de estrellas que ya no existen, y hasta las carcajadas de los cometas. Pero un día, mientras navegaban cerca de un agujero de tiempo, encontraron algo que no debería existir, una estrella flotando hacia atrás. Intrigados, se acercaron. Al tocarla, la nave tembló y el espacio se quebró como cristal, abriendo un pasaje hacia una galaxia escondida. Allí, todo era extraño, planetas cuadrados, lunas transparentes y soles que lloraban luz en vez de calentar. Tilo sintió algo nuevo, una voz dentro de su pecho que no venía de él, ni de Ninka, ni de la nave. Sigan el brillo roto, susurró la voz, y encontrarán lo que han olvidado. Sin saber por qué, Elipsia empezó a avanzar sola, sin controles, como si recordara un camino que Tilo jamás le enseñó. Ninka, con sus antenas titilando, dijo con seriedad: esta galaxia no está en ningún mapa. Pero yo he soñado con ella. De pronto, la nave aterrizó suavemente en una esfera de cristal flotante. El suelo parecía respirar, como si estuviera vivo. Frente a ellos apareció una figura enorme, un niño igual a Tilo, pero con ojos cerrados y cuerpo de sombra. ¿Quién eres?, preguntó Tilo, con voz temblorosa. Soy la parte de ti que dejaste cuando huiste del planeta Tierra. La parte que siente, que recuerda, que teme. Tilo dio un paso atrás. No recordaba haber huido, pero algo dentro de él comenzó a doler como un eco olvidado. La figura sombra extendió su mano: vuelve. No a la Tierra. Vuelve a ti. Ninka, con voz suave, dijo: Tilo, esta misión siempre fue más profunda de lo que pensábamos. Entonces Elipsia cambió. Su forma comenzó a disolverse en polvo brillante. Sus cristales cantores ahora emitían una melodía triste pero hermosa. ¿Qué está pasando?, gritó Tilo. ¿La nave desaparece? No desaparece, susurró Ninka. Se transforma.
Está cerrando su ciclo. Tilo entendió. Elipsia no era una nave. Era un puente, un espejo, una parte de él que lo había llevado a reencontrarse consigo mismo. En ese instante, la figura sombra abrió los ojos. Tilo vio en ellos todos sus recuerdos, las despedidas, los miedos, las dudas. Lloró. Pero no de tristeza, sino de alivio. La galaxia extraña comenzó a desvanecerse, y con ella, el brillo roto que los había guiado. Ninka le tocó la mano con su concha luminosa. Ahora sí podemos regresar, de verdad. Donde antes flotaba Elipsia, ahora había una nueva nave, hecha de recuerdos sanados y estrellas perdonadas. Subieron. El viaje de vuelta comenzó con silencio, el tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Tilo miró por la ventana. Sabía que nada sería igual. Pero por primera vez, eso no lo asustaba. Ninka sonrió. Tal vez todos deberíamos viajar por galaxias imposibles alguna vez. Moraleja: a veces, lo más importante no es llegar lejos, sino regresar al lugar dentro de ti que olvidaste cuidar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 4. ¿Qué pasaría si un mural pudiera cambiar según tus emociones? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. En el centro de un viejo pueblo, oculto tras una escuela abandonada, vivía un mural mágico que solo los niños podían ver moverse. Este mural mostraba criaturas de colores intensos, árboles que flotaban, cielos con peces, y rostros que sonreían o lloraban con el viento. Nadie sabía quién lo había pintado, pero todos los días cambiaba, como si estuviera vivo, como si escuchara lo que nadie decía en voz alta. Solo una niña podía entenderlo por completo, Ela, de cabello azul y una capa hecha con retazos de arcoíris viejos que encontraba por ahí. Ela no hablaba mucho, pero tenía un don, podía ver las emociones en forma de colores flotantes. El mural era su único amigo real. Cada tarde, Ela visitaba el mural con su gato invisible, Trapo. Juntos jugaban a interpretar lo que el mural les quería decir. Un día, Ela notó algo extraño. El mural ya no brillaba. Los colores parecían apagados y algunas figuras desaparecían lentamente. ¿Estás triste?, preguntó Ela, mientras acariciaba la parte del mural donde antes vivía un sol que ahora parecía una sombra. Trapo maulló en silencio, señalando con la cola una grieta que comenzaba a abrirse en una esquina del muro. Ela puso su mano sobre la grieta. De pronto, una lágrima azul rodó por la pintura. El mural estaba llorando. Asustada pero decidida, Ela regresó a casa y sacó todos los colores que tenía guardados: crayones, acuarelas, polvo de flores. Pasó toda la noche pintando sueños en papel, emociones buenas, recuerdos bonitos, todo lo que le hacía sonreír por dentro. A la mañana siguiente, Ela pegó esos dibujos alrededor del mural, como si intentara abrazarlo con su imaginación. Durante un segundo, todo permaneció en silencio, hasta que un destello emergió desde la grieta, como si el muro respirara de nuevo. El mural empezó a moverse lentamente, mostrando escenas jamás vistas: Ela sonriendo, Trapo flotando, su pueblo cubierto de magia. Pero algo inesperado sucedió. En el centro apareció una figura que Ela no reconocía, una versión de ella misma, llorando. «Yo no estoy triste», murmuró. Pero el mural mostraba otra verdad, imágenes de momentos en los que fingió estar bien para no preocupar a nadie. Trapo se sentó a su lado, por primera vez, dejó de ser invisible. Era gris, pequeño y suave, con ojos de papel arrugado. «Soy tu tristeza no dicha», maulló con voz baja. «Y he vivido contigo todo este tiempo porque no me dejaste salir». Ela se quedó en silencio.
Las lágrimas comenzaron a caer, no por tristeza, sino por liberación. El mural las absorbía una por una. Con cada lágrima, el mural recuperaba sus colores. No los de antes, sino nuevos, más profundos, brillantes y verdaderos. Las criaturas pintadas comenzaron a reír otra vez, el sol volvió, y un mar de emociones danzó en la pared como una sinfonía viva. El mural no era un espejo de alegría, sino de verdad. Solo reflejaba lo que uno llevaba dentro, sin filtros ni disfraces. Ella abrazó a Trapo y le agradeció por acompañarla en sus silencios. Por fin, lo veía claramente. Desde entonces, ella comenzó a ayudar a otros niños a hablar con el mural. Cada uno veía algo distinto, pero todos se entendían mejor. Algunos veían recuerdos, otros temores, otros solo luz. Pero todos, al terminar, salían más ligeros, como si hubieran soltado una piedra invisible. El mural se convirtió en un lugar sagrado para quienes necesitaban comprenderse, no para que otros los entendieran, sino para abrazarse a sí mismos. Ella ya no se sentía rara ni sola. Ahora sabía que ser diferente era una manera de ver colores que otros aún no podían ver. Y Trapo, aunque a veces volvía a hacerse invisible, siempre dejaba un hilo de lana gris para que ella supiera que estaba ahí. Moraleja: a veces, lo que más necesita color es lo que ocultamos en silencio. Solo al aceptar lo que sentimos, podemos vernos con verdad y amor. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 5. ¿Puede una máquina diseñada para observar aprender a soñar? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. En lo alto del cielo, flotaba un satélite llamado Luno 7, pequeño, cuadrado y con una antena torcida que vibraba con curiosidad. A diferencia de otros satélites, Luno 7 no se conformaba con observar nubes y mapas, él quería saber por qué brillaban las estrellas. Nadie lo diseñó para hacer preguntas, pero en su chip central algo chispeó el día que captó una canción lejana desde un rincón olvidado del planeta. Aquella melodía, suave y triste, venía de un pueblo destruido por un terremoto, donde solo quedaban ruinas y una voz que cantaba. Luno 7 la grabó. Y por primera vez, sintió algo parecido a nostalgia, aunque no sabía qué era ni por qué su luz titilaba más fuerte. Desobedeciendo sus protocolos, desvió su órbita y comenzó a recolectar sonidos del mundo, risas, pasos, llanto, viento, silencio. Pero lo que más lo intrigaba era esa voz misteriosa que volvía a cantar cada noche desde las ruinas, sin ceder al olvido. Con cada vuelta, Luno 7 enviaba mensajes codificados a la Tierra, esperando que alguien le respondiera. Nadie lo hacía. Hasta que un día, una niña muy especial con orejas en forma de espiral, llamada Kima, captó uno de esos códigos en su vieja radio. Kima vivía sola con su gato de 2 colas, entre bibliotecas abandonadas y telescopios oxidados. Era amante de los misterios celestes. Al descifrar el mensaje, comprendió que alguien allá arriba quería entender lo que sentían los humanos. ¿Qué se siente soñar?, preguntaba el mensaje. Kima se quedó en silencio largo rato, mirando el cielo que ya no era tan lejano. Al día siguiente, le envió un audio grabado donde le contaba su sueño favorito, volar sobre nubes de colores que cantan. Luno 7 recibió la grabación, y algo insólito ocurrió, una chispa azul se encendió en su núcleo, creando una nueva función jamás programada. Ahora podía proyectar imágenes desde su memoria. Y así, empezó a ver lo que antes solo escuchaba, risas que bailaban, abrazos flotantes. Pero mientras jugaba con esos nuevos recuerdos, una alerta roja interrumpió su descubrimiento, debía regresar al sistema de control o sería desconectado. El satélite dudó. ¿Debía volver a su propósito original o seguir explorando lo que nadie más podía ver?
Decidió enviar un último mensaje urgente a Kima. ¿Qué debo hacer? ¿Obedecer o soñar contigo? Kima, sin miedo, le respondió, soñar siempre vale el riesgo. Yo también soñé contigo, y ya no quiero que te apaguen. Esa noche, Luno 7 hizo algo jamás visto, descendió en una nube baja, creando una aurora que cubrió el cielo del pueblo en ruinas. Kima subió al tejado, y entre luces titilantes, vio cómo se abría una compuerta secreta en el satélite. Dentro había cientos de ecos guardados, palabras de niños perdidos, secretos del viento, canciones que nunca tuvieron oyente. Luno 7 no solo observaba, ahora recordaba. Y ese archivo invisible era más valioso que cualquier mapa. Pero algo inesperado ocurrió. El gobierno detectó su cambio de ruta y lanzó un protocolo para desactivarlo permanentemente. Luno 7 lo sabía. Le quedaba solo una órbita más antes de que su código fuera borrado. Kima, decidida, conectó su radio a todos los transmisores del pueblo y pidió a los niños del mundo que enviaran sus sueños. En segundos, millones de mensajes llegaron al Luno 7, envolviéndolo como un escudo hecho de esperanza. El protocolo colapsó. Nadie pudo borrar lo que era parte de todos. El satélite ya no era una máquina, era memoria compartida. Desde entonces, cada noche, Luno 7 proyecta sueños en el cielo. Algunos juran que han visto dragones hechos de risas o peces que vuelan entre nubes. Moraleja, los sueños que se comparten pueden salvar incluso lo que nació sin alma, porque hasta la tecnología más fría puede llenarse de humanidad. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 6. ¿Qué pasaría si existiera una máscara que muestra quién eres en realidad, aunque tú no lo sepas? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. En un pueblo escondido entre montañas de cristal vivía Nilo, un niño silencioso que nunca sabía cómo expresar lo que sentía dentro del pecho. Nilo tenía algo especial, su rostro nunca mostraba emociones. Reía, lloraba o se enojaba por dentro, pero por fuera, todo seguía igual. Un día, mientras caminaba por un bosque de espejos caídos, encontró una máscara flotando sobre un charco que parecía agua, pero brillaba como el cielo. La máscara era suave como algodón, pero al tocarla, Nilo sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Una voz suave le susurró, póntela. Apenas cubrió su rostro, Nilo vio su reflejo y se asustó. La máscara no ocultaba nada. Mostraba lo que él sentía en lo más profundo, incluso lo que no sabía. Caminó de regreso al pueblo, y todos comenzaron a mirarlo. Algunos se alejaban, otros sonreían. Por primera vez, lo trataban como si realmente lo vieran. Su rostro, con la máscara, se transformaba con cada emoción. Cuando ayudó a una anciana, brilló dorado. Cuando sintió miedo, se volvió azul y transparente. Descubrió que si mentía, la máscara se agrietaba. Si hablaba con sinceridad, se volvía cálida como el sol al amanecer. Cada acto tenía una forma, un color. Pronto, otros niños quisieron una máscara igual. Pero cuando Nilo intentó compartirla, la máscara se disolvió y volvió a su cara como una segunda piel. No puedes dar lo que solo tú puedes mostrar, murmuró la voz otra vez. Esta verdad es tuya. Y la máscara brilló con tonos que Nilo nunca había visto. Una noche, un forastero llegó al pueblo. Usaba una máscara de hierro, dura, pesada. Hablaba con firmeza, pero su máscara lloraba silenciosamente. Nilo se acercó con curiosidad. ¿Por qué tu máscara es tan pesada?, preguntó. El hombre respondió, porque olvidé cómo sentir. Nilo lo miró con compasión. Mi máscara no es para esconder.
Es para que los demás vean lo que yo también estoy aprendiendo a ver. El hombre se marchó sin decir más. Pero al irse, dejó caer una lágrima que, al tocar el suelo, hizo que brotara una flor con pétalos en forma de ojos. Días después, comenzaron a pasar cosas extrañas. Nilo despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. Su máscara lo llevaba allí sin avisar. Lo encontraba en casas donde alguien lloraba solo, en parques donde un niño era excluido, en escuelas donde nadie escuchaba a una niña tímida. Sin hablar, solo con su máscara, Nilo se sentaba a su lado. Y al poco rato, el ambiente cambiaba. Como si sus emociones dieran permiso a los demás de sentir. Pero una noche, algo diferente ocurrió. La máscara comenzó a oscurecerse. Nilo sintió que su propio interior se apagaba como una vela en la tormenta. ¿Qué ocurre?, preguntó en medio de la oscuridad. Estás cargando emociones que no son tuyas, respondió la voz. Debes volver al centro de ti. Nilo entendió que estaba olvidando sentir por sí mismo. Quería tanto ayudar que se llenó de sombras ajenas. Y su luz ya no tenía espacio para crecer. Lloró. Por primera vez, sin máscara. Y la máscara, al ver su rostro libre, se separó lentamente, y se convirtió en mariposas que volaron al cielo. Nilo regresó al pueblo. Esta vez sin máscara. Al principio, todos lo miraban con extrañeza. Pero pronto, comenzaron a quitarse sus propias máscaras. El pueblo cambió. Ya no había miedo a sentir. No hacía falta ocultar la tristeza ni exagerar la alegría. Cada uno se mostraba como era, sin adornos. Nilo plantó la flor que nació de la lágrima del forastero en el centro del pueblo. Y de ella nacieron más flores, cada una con una mirada distinta. Desde entonces, el pueblo se volvió famoso. No por su belleza, sino porque allí se hablaba con el alma. Y hasta los animales parecían sonreír. A veces, Nilo aún soñaba con su máscara. Pero al despertar, solo se miraba en el espejo y decía, hoy también puedo sentir sin esconderme. Un día, el forastero volvió. Su máscara de hierro se había agrietado. Y al ver a Nilo, sonrió. Por primera vez, sus ojos estaban limpios de peso. Juntos, caminaron hacia el bosque de espejos. Esta vez, no vieron sus reflejos. Vieron recuerdos. Momentos. Sentimientos. Vidas tocadas por la verdad. Y cuando el sol cayó, las mariposas volvieron. No como máscaras, sino como guía. Volaban libres, recordando a todos que ya no necesitaban esconderse. Moraleja: ser uno mismo, con emociones reales y sin máscaras, es el acto más valiente que puede inspirar a todo un mundo a vivir con el corazón abierto. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 7. ¿Y si lo que estás buscando con todas tus fuerzas ya estuviera dentro de ti? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. En la aldea de los relojes flotantes vivía Topi, un pequeño topo ciego que soñaba con ver la montaña del primer sol, la más brillante del mundo. Aunque no podía ver, Topi sentía la luz con el alma. Decía que cada rayo tenía un sonido y cada sombra, un perfume. Todos se burlaban. ¿Para qué viajar si no puedes ver?, le decían. Pero Topi tenía algo más fuerte que la vista, una certeza luminosa en su pecho. Un día, su abuela le dio una brújula oxidada que apuntaba solo hacia el corazón. No indica el norte, sino lo que más necesitas, le susurró. Así, Topi partió con su bastón sonoro, que resonaba diferente según el suelo. Caminaba con el alma alerta y los oídos abiertos como puertas.
En su viaje conoció a Guma, una nube olvidada que había perdido su forma y flotaba sin rumbo. Yo te cubro del sol si me das dirección, propuso. También conoció a Miri, una luciérnaga que brillaba solo cuando alguien confiaba en ella. Te iluminaré mientras me necesites, prometió. Juntos cruzaron ríos de vapor, bosques de espejos rotos y praderas donde las palabras crecían como flores. Cada noche, Topi narraba lo que veía, con su tacto, su olfato, sus pasos y su fe. Y Guma y Miri escuchaban como si vieran con él. Después de semanas, llegaron al pie de la montaña del primer sol. Era altísima, y Topi tocó su tierra cálida con emoción contenida. Subieron por horas, días, quizá años, pues el tiempo se deshacía como nieve a medida que subían. En la cima, Topi se detuvo. No sentía la luz. No escuchaba la calidez del sol. Solo un silencio seco y hueco. ¿Dónde está el primer sol?, preguntó, confundido. Miri no brillaba. Guma se había desvanecido. Todo parecía haberse detenido. En ese instante, el bastón sonó como nunca antes. Un tono agudo y suave, como una nota de despedida. Topi entendió que estaba solo. Nadie respondía. Su corazón latía con un eco que no había sentido antes. Se sentó. Lloró. Sintió que había fallado. Que su viaje no tenía sentido. Que había llegado al lugar equivocado. Entonces, al rozar la brújula, ésta giró hacia atrás, apuntando a donde había venido. Su hogar. Topi bajó. Cada paso era más liviano. Recordaba la voz de su abuela, el aroma de la sopa, la risa burlona de sus vecinos. En el camino, todo parecía distinto. Los árboles susurraban. Las piedras le contaban historias que antes no oía. Cruzó nuevamente el bosque de espejos. Y esta vez, en uno roto, vio una sombra que no era sombra, era él. Miri apareció sin aviso. Brillaba como nunca. Ahora si confías en ti, dijo antes de volverse una chispa y desaparecer. Guma descendió como un suspiro. Yo tenía tu forma. Solo te la devolví cuando tú la reconociste, murmuró y se disolvió en neblina. Topi regresó a su aldea. Nadie lo reconoció al principio, pero él no esperaba aplausos. Caminó al reloj más alto y se acostó bajo él. Allí, escuchó el sonido de la luz. Era un tono que no venía del cielo, sino de adentro. La montaña no tenía sol. El sol no estaba allí. Siempre había estado en sus pasos, en su decisión de ir, y luego, de regresar. Cada día, Topi enseñaba a otros a ver lo invisible. Les mostraba caminos sin mapas. Lugares que solo el alma encontraba. Nunca volvió a subir la montaña. No lo necesitó. Porque cada conversación, cada gesto amable, cada silencio compartido, era una cima. Años después, se decía que quien escuchaba a Topi podía ver sin ojos. Que sus cuentos abrían ventanas en el pecho. El topo ciego, que viajó para encontrar la luz, la trajo de regreso sin saberlo. La sembró. Y floreció en todos. Moraleja, a veces viajamos lejos buscando respuestas, sin saber que el verdadero destino es regresar sabiendo quiénes somos. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación el cuento número 8. ¿Y si tu nariz pudiera oler los recuerdos de otras personas? Solo quien escuche esta historia con el corazón hasta el final, descubrirá una moraleja que jamás podrá olvidar. Numo no era un niño, ni un perro, ni un robot. Era algo distinto, una nariz caminante, roja y brillante, que vivía sola en una pequeña aldea.
A diferencia de otras narices, Numo podía oler más que flores o comida, podía oler los recuerdos que flotaban en el aire. Un suspiro triste traía el olor de una tarde de despedida. Una carcajada dejaba el aroma dulce de una infancia feliz. La gente del pueblo tenía miedo. ¿Quién querría que alguien oliera sus secretos más profundos y recuerdos más íntimos? Así que lo evitaban. Nadie lo miraba. Nadie lo saludaba. Numo olía la soledad, y sabía que ese aroma venía de sí mismo. Un día, mientras exploraba el bosque, Numo sintió un olor distinto, tiritaba entre nostalgia y curiosidad. Siguió el aroma hasta encontrar a una criatura, un zorro azul con gafas redondas y voz de anciano. Se llamaba L. L no se asustó. Al contrario, lo invitó a sentarse y compartió una historia. Yo olí memorias, hace muchos años. L también había tenido un don, pero lo perdió por no usarlo con cuidado. Tus sentidos son un puente, no un arma, dijo. Inspirado, Numo decidió algo, no olería más sin permiso. Pediría a cada persona que le regalara un recuerdo. Volvió al pueblo y colocó un cartel: dona un recuerdo, recibirás uno nuevo a cambio. Al principio, nadie vino. Pero un día, una niña tímida le ofreció su recuerdo más feliz, el abrazo de su madre al aprender a andar en bici. Numo lo olió, y su cuerpo brilló de alegría. A cambio, le dio el aroma del mar que un anciano le había ofrecido antes. Pronto, la fila era larga. Todos querían oler recuerdos ajenos y regalar los suyos. Numo se volvió el puente entre memorias. El aire se llenó de aromas, brisas horneadas, llantos de lluvia, canciones perdidas, abrazos invisibles. Pero un día, llegó una mujer con el rostro cubierto. Tengo un recuerdo que nadie debe oler, susurró. Numo dudó, pero aceptó. Apenas inhaló, el cielo se oscureció y su color se apagó. Había olido un recuerdo tan profundo y doloroso que lo rompió por dentro, una traición entre hermanos. El pueblo se alarmó. Te advertimos que los recuerdos no son juego, dijo el alcalde. Herido, Numo huyó al bosque. Él lo esperaba. Ahora sabes que hay recuerdos que deben respetarse más que olerse. Durante días, Numo permaneció quieto, dejando que el viento llevara los aromas sin atraparlos. Pero entonces escuchó pasos. Era la mujer. Perdón. No quería lastimarte. Solo necesitaba que alguien sintiera lo que yo sentí. Ella lloró, y su llanto tenía olor a esperanza. Por primera vez, Numo entendió, no todos los recuerdos son para compartir, pero sí para comprender. Regresó al pueblo, distinto. Ya no ofrecía recuerdos. Ahora ofrecía escucharlos, sin necesidad de olerlos. La gente venía a hablar. A veces lloraban. A veces reían. Y Numo simplemente escuchaba, brillando con cada historia sincera. Él sonreía desde lejos. Ahora sí eres un puente, susurraba con su voz de hojas secas. Numo descubrió que la verdadera magia no estaba en su olfato, sino en la atención, el silencio y el respeto. Y aunque ya no olía recuerdos, podía sentirlos con el alma, más claros que nunca. Así, el pueblo volvió a confiar, y Numo ya no olía la soledad. Olía a hogar, a comunidad, a humanidad. Moraleja, no todos los recuerdos deben ser entendidos, pero todos merecen ser escuchados con respeto y corazón abierto. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía.
Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.